Hubo un tiempo en el que pensaba que como era programador, la vara de medir de cómo era de bueno en mi profesión era por la calidad de mi código. Parecía tener sentido, al fin y al cabo, si era capaz de memorizar la sintaxis de un lenguaje, las librerías más usadas para resolver los principales casos de uso y además tener un diseño correcto y mantenible, ¿por qué no iba a ser así? Era un purista técnico, la verdad, y no me escondo. Creía que entonces tenía sentido. Pero a día de hoy, estando casi en 2026, mi perspectiva ha cambiado. Y es que, como os acabo de demostrar, para la gran mayoría de casos de uso, la inteligencia artificial te va a hacer un código mejor, más mantenible y sobre todo más rápido. Es por eso que si hoy tuviese que empezar de cero, cambiaría por completo la estrategia que seguía por aquel entonces. Es decir, no perdería mi tiempo con el gran coste de oportunidad que supone el estar aprendiéndote la sintaxis del lenguaje de programación al que te quieres dedicar. A continuación, te vengo a compartir el roadmap honesto con las cosas que yo priorizaría a día de hoy, las que ignoraría y cómo jugaría mis cartas. Lo primero que cambiaría en mi yo del pasado es dejar de centrarme en el cómo y empezar a centrarme en el qué. Y aquí entran dos pilares fundamentales, las certificaciones y ligado a ello, la arquitectura. Sé que aquí va a haber mucha gente escéptica que, como yo inicialmente, pensará que las certificaciones solo son un papel más en un currículum que queda bonito. Pero más allá de esto, yo os vengo a contar mi experiencia personal. Y es que si en las formaciones, o al menos en la carrera de ingeniería informática, tú ves de forma aislada cada uno de los componentes que forma parte los diferentes sistemas que componen Internet, como puede ser una base de datos. Pero la realidad es que tú, o al menos yo, por aquel entonces, no era capaz de ligar cada una de estas piezas para ver cómo estaban diseñados estos sistemas más complejos. Y en mi caso, la certificación de arquitecto de soluciones de AWS me obligó a entender cada una de estas partes, aunque sea a un alto nivel, para poder visitar una página web y tener una idea de cómo estaba funcionando de forma interna, cosa que antes no me pasaba. Además, seamos pragmáticos, tu primer trabajo probablemente sea en una consultora. ¿Y qué venden las consultoras? Venden soluciones y son capaces de cobrar más al cliente si su equipo está certificado en la tecnología con la que se va a implementar dicha solución. Es por ello que tener ese papel te hace facturable desde el día uno. Es tu billete de entrada al mundo laboral. El siguiente punto que vengo a comentar le va a doler a más de uno en el ego, y es que a día de hoy, como comentaba anteriormente, no es tan importante que te aprendas la sintaxis de un lenguaje de programación, sino que sepas pedirle a la inteligencia artificial qué tipo de función necesitas y en caso de que no te dé justo lo que esperabas, que seas capaz de refactorizarla. Es por esta misma razón que yo empezaría estudiando diseño de software y arquitectura, porque entender el problema es mucho más importante que aprenderte una declaración de lista en 5 lenguajes diferentes de programación. Una vez que tienes una base sólida, el siguiente paso es tener una estrategia. Y este es el punto en el que yo fallé al comienzo de mi carrera. Creía que el aprender la tecnología o los frameworks de moda me abrirían más puertas, pero la realidad es que el primer paso es tratar de ver qué diferentes roles existen en la informática y a cuál te gustaría dedicarte a ti, porque esto te va a hacer que no pierdas el tiempo estudiando cosas que probablemente no vas a terminar utilizando en un determinado rol y de esta forma puedas centrarte por completo en esas tecnologías o herramientas que son más demandadas para ese rol. Y aquí alguno me podría decir, oye tío, pero si me acabas de decir que me estudie los certificados de arquitectura de AWS, que tú empezaste así, ¿por qué he recomendado yo esto? Pues básicamente, aparte de los dos puntos ya mencionados de conseguir más fácilmente un primer trabajo y entender conceptualmente cómo funcionan los sistemas y escalarlos, es que lo bueno que tiene estos proveedores de computación y de servicios en general es que aborda muchísimas áreas de la informática, ya que el escalado, el almacenaje, todo este tipo de conceptos básicos de la informática son cubiertos por este tipo de servicios. Es por eso que aunque tú no tengas claro a qué dedicarte, entender conceptualmente los diferentes servicios y cómo funcionan por detrás te va a ayudar mucho sin la necesidad de que tengas que definir desde un inicio tu rol. Otro error que yo cometí durante mucho tiempo por ser un purista de lo técnico fue no centrarme en otro tipo de habilidades como el saber escuchar, saber proponer soluciones que nadie me ha preguntado, ser más creativo, tratar dentro de lo que cabe de llevarte bien con tu jefe
Y sé que esto os va a sonar a más de uno como vendehumos, pero es que si lo pensáis, realmente ¿por qué esa gente está en un buen puesto en general? Estos a los que llamamos nosotros vendehumos. Pues porque nos guste o no, puede que no sean buenos técnicamente, pero la realidad es que saben conseguir las cosas por la parte social. Entonces, no te limites únicamente a especializarte en lo técnico, sino que trata de construirte en estas dos áreas, porque en el largo plazo vas a conseguir muchos más resultados que si solo te especializas en la parte técnica. Yo, para que me entendáis, llegué a pensar que era bueno llevarte mal con tu jefe para que si tú tenías un gran desempeño en la parte técnica, él estuviese obligado a subirte de salario y tú valorarte a ti mismo más porque sabías que pese a tenerlo difícil esa subida porque no te llevabas demasiado bien con el jefe, igualmente él tenía que comerse el ego y subirte ese salario. Pero si tú encima se lo pones fácil, es que va a tener ganas él de subirte sin tú la necesidad de tener que pelearlo tanto. Entonces, este punto es súper importante y por favor tratar de no ser puristas en este sentido. Otro punto súper importante es que uses la estadística a tu favor. No busques la oferta perfecta. Si echas 100 currículums, tienes más probabilidad de éxito que si echas 5 perfectos. Es un juego de números, no de destino. Por último, quiero hablar de crecimiento y de dinero, porque a veces ganar menos es ganar más, aunque tú no lo creas. Con esto me refiero a que hay veces en las cuales se te van a dar las circunstancias en las cuales tienes que elegir entre dos ofertas laborales. Si estás en ese punto, felicidades, porque una vez entras en el sector, el ir escalando es mucho más sencillo. Pero si estás en esa circunstancia, quiero que no solo valores lo económico, porque hay ciertos trabajos que pese a que económicamente sean peores, si vas a estar trabajando con la tecnología más demandada, vas a tener un mejor crecimiento profesional que no necesariamente económico. El día de mañana, cuando quieras pegar ese salto económico, vas a poder buscar otras empresas que sí que están dispuestas a pagarte gracias al conocimiento adquirido en esa etapa. Por último, ya que estamos hablando de dinero, os quería comentar sobre el conocido job hopping. Esto es el ir tratando de cambiar de empresa con el objetivo de conseguir un aumento salarial. Sin embargo, lo que no cuenta mucha gente respecto a esta estrategia es que tú necesitas haber resuelto problemas complejos para ser capaz de desenvolverte correctamente durante una entrevista técnica. Entonces, teniendo esto en cuenta, es súper importante, como comentaba, que te enfrentes a esos problemas que muchas veces la gente no quiere resolver, porque vas a ser capaz de mencionarlo en futuras entrevistas técnicas y independientemente de que tu empresa te lo quiera pagar o no, vas a ser recompensado por ello. Además, otro punto súper importante aquí es que no tengamos miedo al cambio, ya que por desgracia en nuestro sector hay muchas veces en las cuales la única forma de ascender en el salario es cambiándote de empresa, nos guste o no. Así que bueno, con este resumen de cómo veo el mercado laboral ahora mismo y cómo empezaría yo a forjar esa carrera desde cero, espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda la podéis dejar en los comentarios. Nos vemos en siguientes vídeos.